La increíble historia del ranchero que volvió a vivir gracias a 4 viudas apaches. Había un hombre que había pasado toda su vida entre los campos abiertos y los ranchos de su familia. Desde muy joven había aprendido a cuidar del ganado, reparar cercas y a entender la naturaleza de un territorio que era, a la vez, hermoso y desafiante. La vida del ranchero no era fácil, los inviernos eran fríos, los veranos secos y las tormentas repentinas podían arruinar el trabajo de semanas en un solo día. Sin embargo, a pesar de las dificultades, él siempre había encontrado satisfacción en su rutina. Cada amanecer lo encontraba con su caballo, recorriendo los prados, asegurándose de que los animales estuvieran sanos y a salvo, y trabajando con sus manos en la tierra que había sido de su familia por generaciones. Aquel hombre, que en su juventud había sido fuerte y ágil, comenzaba a notar que el tiempo lo había cambiado. Sus pasos eran más lentos, sus manos más rígidas y su cuerpo le recordaba constantemente que no era el joven invencible que había sido. Pero, aún así, se levantaba cada mañana con la misma determinación. Su vida, aunque solitaria, tenía un propósito claro: cuidar de lo que había construido con tanto esfuerzo. No había nadie a quien rendir cuentas, nadie que compartiera su rutina diaria. La soledad, aunque a veces pesada, le daba libertad y tranquilidad. Una tarde, mientras revisaba una de las cercas que delimitaban su propiedad, sintió un mareo inesperado. Se inclinó sobre la madera de la cerca, respirando con dificultad, y comprendió que algo no estaba bien. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le cubría la frente. Intentó volver a su caballo, que lo esperaba pacientemente, pero sus piernas no respondían como antes. Cada paso era un esfuerzo enorme. Comprendió que había llegado el momento en que su cuerpo no podía seguir soportando la vida que él siempre había conocido. Cayó de rodillas en la tierra seca, rodeado del silencio del rancho y del sonido distante de los animales. Durante un instante, todo parecía detenerse. La soledad que siempre había sido su aliada se transformó en un enemigo silencioso. Sin nadie cerca, sin ayuda a la vista, el miedo comenzó a instalarse en su corazón. Cada respiración era difícil, cada movimiento un desafío. Pensó en su vida, en todo lo que había hecho, y en lo rápido que había pasado el tiempo. Se dio cuenta de que, a pesar de todo su esfuerzo y su resistencia, podía perderlo todo en un instante. Fue entonces cuando escuchó algo que no esperaba: voces. Al principio, pensó que eran imaginaciones suyas, producto del cansancio y el miedo. Pero los sonidos se acercaban, claros y persistentes. Eran voces femeninas, suaves pero decididas. Y junto a ellas, vio movimientos entre los arbustos cercanos. 4 mujeres aparecieron de repente, con rostros serenos y miradas firmes. No parecían extrañas comunes, había en ellas una presencia que inspiraba respeto y confianza al mismo tiempo. Su vestimenta era sencilla, pero mostraba que pertenecían a un grupo unido, a una cultura que respetaba la naturaleza y la vida en comunidad. Las mujeres lo rodearon con cuidado, observando su estado y murmurando palabras entre ellas que él no entendía del todo. Una de ellas se acercó más, extendiendo una mano que parecía pequeña, pero fuerte, y lo ayudó a incorporarse lentamente. Él, al principio desconfiado, no tuvo más opción que aceptar su ayuda. Sus cuerpos eran ágiles y seguros, y sus movimientos mostraban que habían enfrentado dificultades antes. Cada gesto era un mensaje de cuidado y experiencia. A pesar de no conocerlas, el hombre sintió que podía confiar en ellas, aunque una parte de él seguía alerta, temerosa de lo desconocido. Las viudas apaches lo llevaron a su refugio, un lugar escondido entre los árboles y las rocas, donde la naturaleza parecía protegerlo todo. El lugar estaba cuidadosamente preparado, con pequeñas construcciones de madera y pieles limpias que servían como camas y asientos. No había lujos, pero sí un orden y una armonía que reflejaban respeto por la tierra y por la vida. El ranchero, acostumbrado a la dureza de su rancho, se sorprendió por la limpieza, la organización y la calidez del lugar.
Cada detalle mostraba que esas mujeres no solo eran fuertes, sino también cuidadosas y sabias. Mientras lo acomodaban, comenzaron a ofrecerle alimentos, raíces cocidas, frutas silvestres y un caldo caliente que él aceptó con gratitud. Cada bocado le daba fuerza, pero también una sensación de alivio emocional que no había sentido en años. Había llegado a un punto en su vida donde la ayuda no era un lujo, sino una necesidad urgente, y estas mujeres lo comprendían sin que él tuviera que pedir nada. Sus miradas no juzgaban, no cuestionaban, simplemente ofrecían apoyo y cuidado, algo que el ranchero no había experimentado en mucho tiempo. A medida que pasaban las horas, el hombre comenzó a relajarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión de mantener todo bajo control, de ser el responsable absoluto de cada detalle de su vida. Estaba permitido simplemente descansar, recibir ayuda y aprender a confiar en otros. Las viudas apaches lo rodeaban con una paciencia infinita, hablando entre ellas y ocasionalmente señalando algo que él debía observar o entender. Cada gesto, cada palabra, parecía enseñarle algo nuevo sobre la vida y la resiliencia. Durante la noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del refugio, el hombre escuchó historias. Las viudas compartieron fragmentos de su vida, pérdidas, desafíos y la forma en que habían encontrado fuerza en la unión de su comunidad. Aunque él no comprendía todas las palabras, la emoción en sus voces era clara. Cada relato parecía transmitir una lección sobre la resistencia, la compasión y la importancia de apoyarse mutuamente. Por primera vez, el ranchero sintió que no estaba solo en sus dificultades, había personas que, sin conocerse profundamente, podían tender la mano y ofrecer esperanza. El miedo inicial fue dando paso a la admiración y, finalmente, a la gratitud. Aunque no hablaba mucho, el ranchero entendía la esencia de lo que estas mujeres le ofrecían, una oportunidad de seguir viviendo, de reconectar con la vida de una manera que él había olvidado. Sus manos, antes acostumbradas solo al trabajo duro, comenzaron a sentirse más suaves al recibir el cuidado y la atención que no había esperado. Su corazón, endurecido por los años de soledad, empezaba a abrirse lentamente. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios en sí mismo. Su cuerpo recuperaba fuerza, sus heridas cicatrizaban, y su ánimo se fortalecía. Cada mañana, al despertar en el refugio, sentía que había algo más que recuperación física, había un renacer emocional. Las viudas lo guiaban con paciencia, mostrando cómo moverse, cómo alimentarse y cómo respetar el entorno natural que los rodeaba. Todo era nuevo y, al mismo tiempo, profundamente reconfortante. El ranchero, que había vivido tantos años confiando solo en sí mismo, comenzó a comprender algo fundamental: la vida no siempre se trata de resistir solo, sino de aceptar ayuda, aprender de otros y adaptarse a nuevas formas de existir. Las 4 mujeres, con su fortaleza silenciosa y su sabiduría práctica, le mostraban que incluso un hombre acostumbrado a la dureza del rancho podía aprender a confiar y a vivir de otra manera. Esa primera parte de su encuentro marcó un punto de inflexión en su vida. Había llegado al borde de la desesperación y, gracias a la solidaridad inesperada de 4 mujeres valientes, encontró una oportunidad de seguir adelante. No solo sobrevivió, sino que comenzó a descubrir un mundo diferente, lleno de lecciones que jamás habría aprendido solo. La incredulidad y la desconfianza inicial se transformaron en respeto y curiosidad. Él sabía, en lo más profundo de su ser, que esa experiencia cambiaría su vida para siempre. Mientras caía la noche y el refugio se llenaba de calma, el hombre comprendió algo que no había sentido en años: no estaba solo. Había quienes podían ofrecerle apoyo, guía y cariño sin pedir nada a cambio, y había un lugar donde podía sentirse seguro y cuidado. Esa revelación, sencilla pero poderosa, fue el primer paso hacia un renacimiento que transformaría no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Y todo comenzó gracias a 4 viudas apaches que aparecieron en el momento exacto, cuando la vida parecía haberle dado la espalda. Tras los primeros días de confusión y miedo, el ranchero comenzó a notar cambios importantes en su cuerpo. Cada amanecer despertaba con más fuerza,
con menos dolor y con una sensación de alivio que no había experimentado en años. Las viudas apaches, con paciencia y constancia, lo guiaban en cada movimiento, como caminar sin forzar sus músculos, como tomar sus alimentos lentamente para asimilar mejor los nutrientes, como cuidar su piel después de tanto tiempo expuesto al sol y al viento del rancho. Todo estaba pensado para que recuperaran no solo su cuerpo, sino también su confianza en la vida. El refugio de las viudas estaba lleno de objetos simples, pero cada uno tenía un propósito. Había cestas con hierbas medicinales, pequeñas piedras pulidas que usaban para masajes y aceites naturales que él nunca había visto. Cada mañana, ellas aplicaban estos remedios sobre su cuerpo con movimientos firmes y seguros, explicándole de manera clara cómo cada planta y cada técnica servían para mejorar la circulación, aliviar el dolor y fortalecer los huesos. Al principio, el ranchero escuchaba en silencio, sin entender del todo, pero pronto comprendió que cada gesto tenía un sentido profundo, un conocimiento acumulado por generaciones. Las mujeres no solo cuidaban su cuerpo, también empezaron a nutrir su mente. Conversaban con él sobre la naturaleza que los rodeaba, explicándole el comportamiento de los animales, la importancia de respetar cada planta y cada árbol, y cómo el agua debía ser valorada porque podía ser la diferencia entre la vida y la muerte en aquel territorio. Cada lección era sencilla, pero el ranchero se dio cuenta de que había aprendido muy poco en su propia vida sobre la relación con la tierra, más allá del trabajo diario del rancho. Aquellas mujeres le mostraban una manera distinta de ver el mundo, más armoniosa y conectada. La comida también se convirtió en un ritual de aprendizaje. Las viudas preparaban caldos, raíces, frutas y pequeñas porciones de carne que el ranchero aceptaba con humildad. Mientras comía, ellas le explicaban de dónde provenían los alimentos, cómo se recolectaban y por qué cada ingrediente era importante para la salud. El ranchero, acostumbrado a preparar sus comidas de manera rápida y sin reflexión, comenzó a apreciar la dedicación que había detrás de cada plato. Aprendió a masticar despacio, a saborear los alimentos y a agradecer lo que tenía delante. Cada comida era un momento de calma y de enseñanza, un paso más en su recuperación integral. El cuidado no era solo físico ni mental, también había un aspecto espiritual que las mujeres respetaban profundamente. Durante las primeras noches, el ranchero observaba cómo ellas encendían pequeñas hogueras y realizaban cantos suaves que parecían resonar en el corazón de la tierra misma. Al principio, él no entendía el significado, pero la repetición constante le transmitía paz y serenidad. Poco a poco, empezó a percibir que no se trataba solo de rituales, sino de una forma de ordenar la mente, de liberar el miedo y de abrir el corazón. Cada noche terminaba con una sensación de tranquilidad que hacía tiempo no sentía. A medida que pasaban las semanas, el ranchero se volvió más activo. Ya no necesitaba ayuda para caminar por los senderos del refugio, podía levantar objetos sin esfuerzo y su apetito mejoraba cada día. Las viudas lo observaban con satisfacción, y él comenzó a sentirse parte de aquel lugar, aunque sabía que no pertenecía completamente. Sentía un respeto profundo por las mujeres que le habían salvado la vida, y también un deseo creciente de aprender y de ser útil. Aunque seguía siendo un hombre orgulloso, su orgullo ahora coexistía con la gratitud y el reconocimiento de que había recibido una oportunidad única. Las viudas, conscientes de la importancia de involucrarlo en las tareas diarias, comenzaron a asignarle pequeñas responsabilidades. Primero eran cosas sencillas, recoger leña, limpiar utensilios, organizar las cestas de alimentos. Cada acción estaba pensada para fortalecer su cuerpo y su disciplina, pero también para enseñarle la importancia de la colaboración y del trabajo en equipo. El ranchero, acostumbrado a tomar decisiones solo y a depender únicamente de sí mismo, tuvo que aprender a adaptarse y a confiar en la guía de los demás. Cada error era corregido con paciencia, cada acierto celebrado con una sonrisa y palabras de aliento. Con el tiempo, empezó a comprender mejor a las mujeres que lo habían cuidado. Cada una tenía su propia historia marcada por la pérdida y la resistencia.
Una de ellas había perdido a su esposo en una tormenta, otra había cuidado sola de sus hijos durante años, y otra había aprendido a sobrevivir tras una enfermedad que casi la deja sin fuerzas. Escuchar sus relatos le enseñó lecciones de vida que ningún manual ni experiencia de rancho le había dado. Aprendió que la fuerza no siempre es física, también es emocional, espiritual y moral. Los días se convirtieron en una rutina agradable. Cada mañana el ranchero despertaba con los primeros rayos del sol, ayudaba a preparar el desayuno, participaba en pequeñas tareas del refugio y luego se sentaba a escuchar a las viudas hablar sobre sus tradiciones, la naturaleza o las historias del pasado. Cada conversación lo enriquecía y despertaba su curiosidad. Comenzó a hacer preguntas, a reflexionar y a compartir sus propias experiencias, aunque siempre con humildad. Aprendió que escuchar era tan importante como hablar, y que la verdadera sabiduría se encontraba en el equilibrio entre ambos. A medida que su cuerpo sanaba, su mente también se transformaba. El miedo inicial a depender de otros se convirtió en respeto y admiración, y finalmente en un sentimiento de gratitud profunda. Se dio cuenta de que esas mujeres no lo habían salvado solo físicamente, le habían mostrado un camino hacia la vida en comunidad, hacia la empatía y hacia el entendimiento de que nadie sobrevive completamente solo. Cada gesto, cada palabra y cada enseñanza se grababa en su memoria, formando un cambio silencioso pero poderoso en su carácter. El ranchero también empezó a participar en actividades más complejas, como aprender a preparar remedios con hierbas, identificar plantas comestibles y entender las señales del clima y de los animales. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad de aprender y de integrarse en aquel pequeño mundo que lo había acogido. Las viudas lo guiaban con firmeza, corrigiendo sus errores con paciencia y alentando sus progresos con alegría. Él sentía que, por primera vez en muchos años, estaba aprendiendo algo verdaderamente valioso, algo que cambiaría para siempre la manera en que veía la vida. Durante las noches, cuando el refugio se llenaba de calma y el cielo mostraba sus estrellas, el ranchero reflexionaba sobre su vida anterior. Recordaba los días solitarios en el rancho, las dificultades que había enfrentado sin ayuda y la dureza de su propia manera de vivir. Comprendió que, aunque había sido fuerte, también había sido limitado, incapaz de aceptar la ayuda que el destino le ofrecía. Aquellas reflexiones le enseñaron que la verdadera fortaleza no reside únicamente en la resistencia, sino también en la capacidad de abrir el corazón y aceptar apoyo cuando es necesario. El vínculo que se estaba formando entre el ranchero y las viudas no se basaba en palabras grandilocuentes, sino en acciones concretas. Cada gesto de cuidado, cada lección compartida y cada momento de paciencia construían un puente invisible entre ellos. Él comenzó a sentirse no como un invitado pasajero, sino como alguien que pertenecía temporalmente a ese mundo, y esa sensación le daba un motivo para seguir adelante, para superar sus miedos y para confiar nuevamente en la vida. Al final de esta segunda etapa, el ranchero ya no era el hombre frágil y desconfiado que había llegado al refugio semanas antes. Su cuerpo había ganado fuerza, su mente estaba más alerta y su corazón más abierto. Había aprendido a valorar cada día, a reconocer la importancia de la comunidad, y a apreciar la sabiduría de quienes lo habían cuidado sin pedir nada a cambio. Las viudas apaches, con su constancia y amor silencioso, habían transformado su vida de manera profunda. Este periodo de recuperación no solo le devolvió la salud, sino que también le enseñó una lección aún más importante: la vida puede cambiar cuando uno está dispuesto a aprender, a confiar y a dejar que otros entren en su mundo. El ranchero había descubierto que incluso un hombre acostumbrado a la soledad y a la autosuficiencia podía renacer, y que la verdadera fuerza no siempre se mide en músculos o resistencia, sino en la capacidad de abrir el corazón y aceptar ayuda. Y así, mientras el sol iluminaba cada mañana el refugio, el hombre se levantaba con nuevas energías, listo para continuar su recuperación y preparado para enfrentar lo que viniera, con el respaldo silencioso y firme de las 4 viudas que habían cambiado su vida para siempre. La historia de su renacimiento apenas comenzaba, y cada día traía consigo nuevas lecciones, desafíos y oportunidades de crecer,
con cada día que pasaba, el ranchero se sentía más fuerte, más seguro y más curioso por el mundo que lo rodeaba. Ya no veía a las viudas apaches solo como cuidadoras, comenzaba a reconocer en ellas maestras de la vida, portadoras de conocimientos que él nunca había imaginado aprender. Lo que había comenzado como una necesidad de sobrevivir se transformó en un interés genuino por comprender todo aquello que estas mujeres le ofrecían, sus tradiciones, su forma de vivir, y la profunda conexión que tenían con la naturaleza. Una mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, una de las viudas lo llamó para acompañarla a recolectar hierbas medicinales. Caminando por senderos apenas marcados, ella le enseñó a reconocer cada planta, explicándole su utilidad y el momento adecuado para recolectarla. Algunas eran para aliviar dolores, otras para fortalecer el cuerpo y otras más para calmar la mente. El ranchero se sorprendió al descubrir que la naturaleza tenía tantas soluciones escondidas y que las personas que la conocían podían aprovecharla con sabiduría. Cada planta tenía su nombre, su historia y su propósito, y él se sintió honrado de poder aprender un conocimiento tan antiguo y valioso. Mientras caminaban, la viuda le contó cómo estas prácticas habían pasado de generación en generación. Cada mujer de la tribu había aprendido a cuidar de los demás, no solo con fuerza física, sino con inteligencia y paciencia. El ranchero escuchaba atentamente, comprendiendo que había mucho más en la vida que la supervivencia diaria y el trabajo duro. Había un mundo de enseñanzas que él nunca había explorado, y por primera vez en su vida sentía que cada día traía algo nuevo que aprender. En las siguientes semanas, las actividades se hicieron más diversas. Él aprendió a encender fuego sin herramientas modernas, a preparar remedios simples, a pescar y a cazar con respeto hacia los animales. Cada lección no era solo práctica, tenía un mensaje más profundo. La paciencia, la observación, el respeto y la responsabilidad eran habilidades que él empezaba a valorar más que nunca. En el rancho, había conocido la disciplina del trabajo, pero nunca había entendido la importancia de vivir en armonía con todo lo que lo rodeaba. Ahora cada acción tenía un significado, y cada día era una oportunidad para crecer. Además de las tareas prácticas, las viudas compartían historias de su vida y de la historia de su tribu. El ranchero escuchaba con atención cada relato, sintiendo cómo cada palabra le enseñaba algo nuevo sobre la resiliencia, la solidaridad y la esperanza. Una de ellas hablaba de cómo había perdido a su esposo durante una sequía y cómo había aprendido a cuidar sola de sus hijos. Otra contaba cómo había sobrevivido a una enfermedad que casi le arrebata la vida, y cómo la comunidad la ayudó a salir adelante. Cada historia dejaba una enseñanza, el dolor podía ser superado, la vida podía continuar y la ayuda de otros podía marcar la diferencia. El ranchero, que siempre había confiado únicamente en sí mismo, comenzó a entender la importancia de la comunidad. Las viudas no solo compartían su conocimiento, sino también su apoyo mutuo, su paciencia y su cariño. Él observaba cómo se ayudaban entre ellas, cómo resolvían problemas con calma y cómo nunca dejaban que la tristeza o la dificultad se convirtieran en desesperación. Poco a poco, el hombre comenzó a replicar esos comportamientos, ofrecía ayuda cuando podía, escuchaba con atención y aprendía a valorar la fuerza silenciosa de quienes lo rodeaban. Durante ese tiempo, también empezó a notar cambios internos. Antes, cualquier dificultad lo frustraba y lo hacía sentir solo y desesperado. Ahora, podía enfrentar retos con calma y confianza, recordando las enseñanzas de las viudas. Aprendió que no todo en la vida se podía controlar, y que a veces era necesario aceptar la ayuda y adaptarse. Su mente, antes cerrada a nuevas ideas, se abría cada día más, y con ello su corazón también. Comenzaba a sentir empatía hacia los demás, algo que había olvidado en sus años de soledad en el rancho. Una de las lecciones más importantes vino en forma de trabajo en equipo. Las viudas involucraban al ranchero en tareas grupales, como reparar cercas, recolectar agua o preparar alimentos en grandes cantidades. Al principio, él se sentía torpe e inútil, pero ellas lo guiaban con paciencia. Con cada esfuerzo conjunto,
Él comprendía que la cooperación era mucho más poderosa que el trabajo individual. Aprendió a escuchar las ideas de los demás, a ofrecer su propia experiencia cuando era útil y a reconocer que el éxito de una tarea dependía del esfuerzo combinado de todos. Esa lección, aunque simple, era nueva y transformadora para él. Además de las actividades diarias, las viudas también enseñaban valores a través de ejemplos silenciosos. Cada acción de ellas estaba llena de respeto hacia los demás y hacia el entorno. No desperdiciaban nada, cuidaban cada recurso y actuaban con consideración hacia cada ser vivo. El ranchero, que había estado acostumbrado a ver la tierra como un lugar para trabajar y dominar, comenzó a percibirla como un espacio que debía proteger y valorar. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba en controlar todo, sino en adaptarse, observar y actuar con respeto y responsabilidad. Durante las noches, el refugio se llenaba de enseñanzas más profundas. Las mujeres realizaban cantos y rituales simples que para el ranchero tenían un efecto calmante y sanador. Aunque al principio no entendía el significado, poco a poco comprendió que era una forma de conectarse con algo más grande que ellos mismos, la tierra, la vida y la comunidad. Él comenzó a participar, primero con timidez y luego con entusiasmo, sintiendo cómo esa práctica fortalecía su mente y su espíritu. Aprendió que la vida no era solo trabajo físico, también era espiritual, emocional y social. El ranchero también empezó a observar cómo las viudas enfrentaban sus propios desafíos. Ninguna de ellas tenía una vida fácil, pero todas se mostraban firmes y decididas. Él entendió que la fuerza verdadera no siempre se ve en los músculos o en la resistencia física, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de cuidar de otros y de mantener la esperanza. Estas mujeres le enseñaron que la vida podía ser difícil, pero que siempre había una manera de superarla con dignidad, paciencia y solidaridad. A medida que pasaban los días, el ranchero comenzó a participar más activamente en las decisiones del grupo. Aprendió a evaluar situaciones, a pensar antes de actuar y a confiar en su propio juicio, pero siempre con respeto hacia los conocimientos de las viudas. Su transformación era evidente, de un hombre aislado y desconfiado, se estaba convirtiendo en alguien consciente de sí mismo, de los demás y del mundo que lo rodeaba. La vida que antes veía como rutina y sacrificio, ahora la entendía como una oportunidad para crecer, aprender y compartir. Cada lección también reforzaba su gratitud hacia las mujeres que lo habían salvado. Comprendía que su renacimiento no solo había sido físico, sino también emocional y espiritual. Su confianza en la vida, que había perdido con los años, regresaba poco a poco, y con ella la esperanza de que todavía podía ser útil y aportar algo al mundo. Se sentía más vivo que nunca, no solo porque su cuerpo se había recuperado, sino porque su mente y su corazón habían encontrado un nuevo propósito. El ranchero también comenzó a enseñar lo que había aprendido a otros miembros de la comunidad, aunque de manera modesta. Compartía técnicas de cuidado del ganado, métodos de trabajo más eficientes y algunas observaciones sobre la naturaleza. Aunque su conocimiento era limitado comparado con el de las viudas, él sentía la satisfacción de poder aportar algo, y eso reforzaba su sentido de pertenencia. Comprendió que la verdadera sabiduría no solo consiste en recibir enseñanzas, sino también en compartirlas y aplicarlas para ayudar a otros. Una de las lecciones más profundas vino cuando una de las viudas le explicó que la vida no siempre es lineal ni predecible. A veces, dijo ella, los caminos que creemos claros nos llevan a lugares inesperados, y esos lugares pueden enseñarnos más que cualquier éxito fácil. El ranchero reflexionó sobre su vida anterior, sobre los años de esfuerzo solitario y las dificultades enfrentadas sin ayuda. Comprendió que cada tropiezo y cada pérdida tenían un propósito, y que aquel encuentro con las viudas no era un accidente, sino una oportunidad para renacer y aprender nuevas formas de vivir. Al final de esta tercera etapa, el ranchero ya no solo había recuperado su fuerza física, había adquirido una nueva perspectiva sobre la vida. Comprendía la importancia de la paciencia, la cooperación, la empatía y la conexión con la naturaleza y con los demás. Se sentía parte de un mundo más grande, más sabio y más lleno de significado.
Su transformación era profunda, silenciosa y continua, y estaba listo para enfrentar los desafíos futuros con confianza y serenidad. Las viudas apaches habían logrado mucho más que salvar su vida, le habían enseñado a vivir plenamente, a valorar cada instante y a reconocer la fuerza que reside en la unión y el respeto. Cada día, cada actividad y cada enseñanza lo acercaban más a convertirse en un hombre diferente, más consciente, más fuerte y más agradecido. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y el refugio se llenaba de calma, el ranchero sabía que su vida había cambiado para siempre, y que aquello era solo el comienzo de una historia aún más sorprendente. El ranchero había pasado semanas aprendiendo y adaptándose a la vida con las viudas apaches. Su cuerpo estaba fuerte nuevamente, su mente despierta y su corazón abierto a nuevas experiencias. Sin embargo, la vida no podía ser solo aprendizaje y tranquilidad. Las lecciones que había recibido hasta ahora serían puestas a prueba de una manera inesperada, y el hombre pronto descubriría que la verdadera fuerza no solo se mide en conocimiento, paciencia o resiliencia, sino también en la capacidad de actuar bajo presión, con determinación y claridad. Una mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar suavemente el refugio, el ambiente cambió. El viento traía un sonido extraño, y los animales parecían inquietos. Las viudas, siempre atentas a la naturaleza, se miraron entre sí con seriedad. Habían aprendido a leer cada señal del entorno, y algo en el aire les indicaba que algo fuera de lo habitual estaba ocurriendo. El ranchero, al notar la tensión, se acercó con cautela, preguntando qué sucedía. Una de ellas le explicó que debían actuar con cuidado, pues una amenaza se acercaba y él debía estar preparado para lo que viniera. No era la primera vez que el hombre enfrentaba dificultades en el rancho, estaba acostumbrado a tormentas, animales salvajes y problemas inesperados. Sin embargo, esta situación era diferente. Ahora debía aplicar no solo su fuerza física, sino también todo lo que había aprendido sobre paciencia, observación, cooperación y respeto hacia la naturaleza. La amenaza era incierta, y el éxito dependía de mantener la calma, tomar decisiones acertadas y confiar en sus compañeras. Por primera vez, el ranchero entendió que la vida lo estaba poniendo a prueba de manera directa. Las viudas lo guiaron para preparar el refugio. Debían asegurar las entradas, proteger a los animales y tener preparados los remedios por si alguien resultaba herido. Cada acción tenía un propósito claro, y el ranchero tuvo que seguir instrucciones precisas, aplicar sus conocimientos y colaborar de manera constante. Lo que antes habría considerado trabajo rutinario ahora se sentía como un desafío vital, donde cada movimiento podía marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no había miedo paralizante, había determinación, aprendizaje y confianza en sus habilidades. Mientras reforzaban el refugio, comenzaron a surgir los primeros indicios de la amenaza. Huellas en la tierra, ramas rotas y el comportamiento nervioso de los animales señalaban que algo o alguien se acercaba. El ranchero recordó las lecciones sobre observación que había aprendido de las viudas, mirar los detalles, escuchar los sonidos y anticipar los movimientos. Se dio cuenta de que podía interpretar el entorno de manera más clara, y eso le dio una sensación de control y seguridad que no había tenido antes. La tensión aumentaba, pero también lo hacía su capacidad de reaccionar con rapidez y precisión. En ese momento, la verdadera prueba comenzó. Un animal grande y agresivo apareció cerca del refugio. No era simplemente una bestia salvaje, representaba un peligro real para todos. Las viudas actuaron con calma, coordinando sus movimientos y dirigiendo al ranchero sobre qué hacer. Él debía proteger a los animales menores y colaborar en atraer al animal hacia un lugar seguro, usando técnicas aprendidas durante sus semanas de instrucción. Cada acción debía ser rápida, precisa y pensada, y él comprendió que el éxito dependía tanto de su entrenamiento como de su coraje. El enfrentamiento fue intenso. El ranchero aplicó todo lo aprendido, movimientos seguros, observación constante, coordinación con las viudas y respeto hacia el animal.
Aunque el peligro era real, cada gesto estaba lleno de prudencia y estrategia. Por primera vez, sintió que la fuerza combinada de conocimiento, paciencia y trabajo en equipo podía superar incluso situaciones que antes habrían parecido imposibles. La adrenalina corría por su cuerpo, pero su mente permanecía clara, centrada en proteger y actuar correctamente. Después de varios minutos de tensión, lograron guiar al animal fuera del refugio, evitando cualquier daño. El ranchero se dio cuenta de que había superado un desafío que jamás habría podido enfrentar solo. No solo había salvado su vida y la de las viudas, sino que también había aplicado de manera práctica todo lo que había aprendido. La experiencia le enseñó que el conocimiento solo tiene valor cuando se combina con acción, valentía y colaboración. Tras la prueba, el refugio volvió a la calma. Las viudas lo observaron con orgullo y respeto, reconociendo su crecimiento. El ranchero, aún con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que este desafío no era un accidente, sino una lección intencional de la vida. Había aprendido que los momentos difíciles son oportunidades para demostrar lo que se ha aprendido, para fortalecer el carácter y para confiar en uno mismo y en los demás. Durante los días siguientes, el ranchero continuó enfrentando desafíos más pequeños, cada uno diseñado para poner a prueba sus habilidades y enseñarle nuevas lecciones. Aprendió a mover animales sin estresarlos, a preparar alimentos bajo presión, a atender heridas simples y a organizar tareas de manera eficiente. Cada prueba reforzaba su confianza y su sentido de pertenencia en el refugio. Comprendió que la vida no siempre sería tranquila y que la preparación constante era clave para sobrevivir y prosperar. Además de los desafíos prácticos, también enfrentó pruebas emocionales. Hubo momentos en que el miedo, la duda y la fatiga lo hicieron cuestionar su capacidad de seguir adelante. Sin embargo, las viudas siempre estaban allí para guiarlo, ofreciendo palabras de apoyo, recordándole sus avances y enseñándole a mantener la calma. Aprendió a controlar sus emociones, a no dejarse dominar por la ansiedad y a confiar en su instinto. Cada momento difícil se convirtió en una oportunidad para fortalecer su carácter y su resiliencia. El ranchero también comenzó a asumir un rol más activo dentro del refugio. No solo seguía instrucciones, sino que ahora proponía soluciones, ayudaba a planificar tareas y participaba en la organización de los recursos. Las viudas lo animaban a pensar por sí mismo, a tomar decisiones y a asumir responsabilidad. Esta transición de aprendiz a colaborador activo marcó un cambio profundo en su vida, ya no era un hombre solo dependiente de los demás, sino alguien que podía contribuir, enseñar y proteger. Una de las lecciones más importantes de esta etapa fue entender la importancia de la previsión y la planificación. El ranchero aprendió que los problemas no siempre pueden ser evitados, pero que la preparación adecuada puede minimizar los riesgos. Desde asegurarse de que los alimentos y el agua estuvieran disponibles hasta organizar estrategias para proteger el refugio, cada acción era un recordatorio de que la vida requiere atención, disciplina y anticipación. Esta comprensión fortaleció su confianza y le permitió actuar con mayor seguridad en cada situación. El desafío también reforzó su relación con las viudas. Había pasado de verlas como cuidadoras a reconocerlas como compañeras y maestras, con quienes podía colaborar, compartir decisiones y enfrentar problemas. Cada acción conjunta reforzaba el respeto mutuo y la confianza, y el ranchero entendió que la verdadera fuerza reside en la unión, en la cooperación y en el apoyo mutuo. Esta lección no solo era útil en el refugio, sino que también comenzaba a transformar su forma de ver la vida fuera de aquel lugar. Tras semanas de desafíos y aprendizajes, el ranchero se sentó una noche junto al fuego, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Recordó el miedo que sintió al llegar al refugio, la incertidumbre de los primeros días y la dificultad de enfrentar la amenaza que había surgido. Comprendió que cada experiencia había sido un paso necesario para su transformación y que sin esas pruebas nunca habría desarrollado la fuerza, la confianza y la sabiduría que ahora poseía. Sentía gratitud profunda hacia las viudas, hacia la vida y hacia sí mismo por haber aceptado la oportunidad de aprender y crecer. A medida que las estrellas iluminaban el cielo,
el ranchero comprendió algo esencial: la verdadera prueba de la vida no se encuentra en la comodidad, sino en los desafíos inesperados. Cada obstáculo es una oportunidad para descubrir la fuerza interior, aplicar conocimientos, actuar con valentía y valorar la cooperación. Había aprendido que la vida puede ser dura y peligrosa, pero que con paciencia, preparación y apoyo mutuo, cualquier dificultad puede superarse. El desafío también lo hizo reflexionar sobre su vida anterior. Recordó los años de soledad en el rancho, los días de trabajo constante sin compañía y la creencia de que podía enfrentarlo todo solo. Ahora entendía que la fuerza verdadera no reside únicamente en la resistencia individual, sino en la capacidad de aceptar ayuda, aprender de otros y trabajar en equipo. Esta comprensión cambió para siempre su visión de la vida y de su propio lugar en el mundo. Al final de esta cuarta etapa, el ranchero ya no era simplemente un hombre recuperado físicamente. Había enfrentado pruebas que pusieron a prueba su conocimiento, su valor y su capacidad de cooperación. Había aprendido a actuar bajo presión, a mantener la calma en momentos de peligro y a aplicar las lecciones recibidas de manera efectiva. Cada desafío lo fortalecía no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu y en la mente, preparándolo para los próximos pasos de su historia. Las viudas apaches, con su paciencia, guía y confianza, habían logrado algo más profundo que la recuperación física, habían formado en el ranchero un carácter fuerte, capaz de enfrentar dificultades con serenidad y sabiduría. Él sabía que estas lecciones serían útiles no solo dentro del refugio, sino en cualquier lugar donde la vida lo llevara. Cada prueba, cada desafío y cada acción compartida con ellas había creado un hombre más completo, más consciente y más preparado para enfrentar el mundo. Y así, mientras la noche envolvía el refugio y el silencio llenaba el aire, el ranchero comprendió que los desafíos que había enfrentado no eran el final, sino un paso crucial hacia la vida que estaba destinado a vivir. La transformación estaba en marcha, y lo que antes parecía imposible ahora se sentía alcanzable. Había aprendido que la verdadera fuerza reside en la combinación de conocimiento, valentía, paciencia y cooperación, y que la vida puede cambiar de manera extraordinaria cuando uno está dispuesto a enfrentar sus pruebas con el corazón abierto. Con el paso de los días, el ranchero se había convertido en un miembro valioso del pequeño refugio de las viudas apaches. Su fuerza física había vuelto, su mente estaba alerta y su corazón lleno de gratitud. Sin embargo, la historia no terminaría simplemente con la recuperación. La vida tenía preparada para él una última lección, un desafío final que lo mostraría completamente transformado y listo para retomar su camino en el mundo con una nueva perspectiva. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los árboles y el refugio parecía tranquilo, un acontecimiento inesperado alteró la calma. Un grupo de visitantes del territorio llegó a las cercanías. No eran hostiles, pero representaban una situación delicada. La llegada de personas desconocidas podía traer conflictos o malentendidos, y la responsabilidad de manejar la situación recayó en el ranchero y en las viudas. Esta era la prueba definitiva, no solo de mostrar su fuerza y conocimiento, sino también su capacidad para mediar, comunicarse y actuar con sabiduría. El ranchero respiró hondo, recordando todo lo aprendido. Pensó en las semanas de cuidado, enseñanza y prácticas junto a las viudas. Recordó cómo había enfrentado el peligro del animal salvaje, cómo había aprendido a trabajar en equipo, a respetar la naturaleza y a confiar en los demás. Esta vez no se trataba de supervivencia física únicamente, sino de demostrar que había integrado todas esas lecciones en su vida, que podía actuar con calma, firmeza y consideración ante situaciones inciertas. Al acercarse al grupo de visitantes, el ranchero aplicó lo aprendido, observó, escuchó, evaluó y actuó con cuidado. Las viudas lo miraban desde el refugio, confiando plenamente en su juicio. Él habló con serenidad, explicando quiénes eran ellos y cuál era su propósito, estableciendo un puente de comunicación basado en respeto y honestidad. Las semanas de aprendizaje habían fortalecido su capacidad de liderazgo, su confianza y su comprensión de las relaciones humanas.
Por primera vez, se dio cuenta de que podía guiar y proteger a otros no solo con fuerza, sino también con palabras y acciones inteligentes. El encuentro se desarrolló sin incidentes, gracias a la claridad y paciencia del ranchero. Los visitantes entendieron la situación y respetaron las reglas del refugio, y él se sintió orgulloso de haber manejado la situación de manera efectiva. Este éxito no era solo un logro práctico, era la confirmación de que había aprendido a actuar con madurez, equilibrio y respeto, habilidades que antes jamás habría pensado dominar. Las viudas lo recibieron con sonrisas y gestos de aprobación, y él comprendió que ese reconocimiento era el cierre de un ciclo de aprendizaje y transformación. Después de este acontecimiento, el ranchero tuvo tiempo para reflexionar sobre su viaje. Recordó el primer día, cuando llegó débil, desconfiado y al borde de la desesperación. Recordó cómo las viudas lo habían cuidado, enseñado y guiado, y cómo él había pasado de depender completamente de otros a convertirse en alguien capaz de actuar con seguridad, sabiduría y empatía. Comprendió que la vida lo había llevado a ese refugio no solo para salvar su cuerpo, sino para enseñarle a vivir plenamente y valorar cada aspecto de la existencia. En los días siguientes, el ranchero comenzó a asumir un papel más activo en la vida diaria del refugio. Ayudaba en la preparación de alimentos, enseñaba algunas técnicas del rancho a las viudas, colaboraba en la organización del refugio y participaba en la educación de los jóvenes de la comunidad. Cada acción reflejaba un equilibrio perfecto entre respeto, colaboración y liderazgo. Lo que antes habría sido una rutina de trabajo se convirtió en una oportunidad para aplicar las enseñanzas adquiridas, fortaleciendo su carácter y reforzando los lazos con quienes lo habían salvado. El ranchero también comenzó a compartir sus experiencias de vida con las viudas, aunque de manera humilde. Les contaba cómo había trabajado durante años en el rancho, los desafíos que había enfrentado y las decisiones que había tomado solo. Las viudas escuchaban atentamente, reconociendo el valor de su historia y ofreciendo reflexiones que enriquecían aún más su perspectiva. Esta interacción no solo fortaleció la relación entre ellos, sino que también ayudó al ranchero a comprender la importancia de compartir experiencias, aprender de otros y valorar cada historia como una fuente de sabiduría. Mientras pasaban los meses, el hombre empezó a notar cambios profundos en su interior. Ya no era el hombre aislado y desconfiado que había llegado al refugio, ahora era alguien capaz de conectar con otros, de liderar con humildad, de enfrentar dificultades con serenidad y de valorar la vida en todas sus formas. Su gratitud hacia las viudas era inmensa, pero también sentía un respeto profundo por la vida misma y por las oportunidades que ésta le había dado. Había aprendido que cada día es un regalo y que la verdadera fuerza reside en la combinación de conocimiento, paciencia, empatía y acción. El ranchero también reflexionó sobre los años que había pasado en soledad, trabajando sin descanso y sin aprender a pedir ayuda. Comprendió que su orgullo le había impedido experimentar la riqueza de la cooperación, la amistad y la enseñanza mutua. Ahora sabía que no hay vergüenza en aceptar ayuda y que, a veces, permitir que otros entren en la propia vida puede ser la clave para crecer y superar cualquier dificultad. Esta lección, aprendida de las viudas apaches, sería un principio que lo acompañaría para siempre. En una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el ranchero se sentó junto al fuego con las viudas. Había un silencio lleno de comprensión y respeto, un momento en que no era necesario hablar para reconocer todo lo que habían compartido. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa transmitía gratitud, aprecio y cariño. Él entendió que esa conexión era uno de los regalos más valiosos que había recibido, no solo la recuperación de su cuerpo, sino la transformación de su vida y su manera de ver el mundo. En los días siguientes, el ranchero tomó decisiones importantes. Sabía que eventualmente debía regresar a su rancho y retomar su vida anterior, pero ahora tenía una perspectiva diferente. No regresaría como el hombre aislado y endurecido que había sido, sino como alguien que había aprendido a valorar la cooperación, el respeto y la sabiduría de otros. Su intención era aplicar todo lo aprendido en su trabajo diario, en su relación con la tierra y los animales, y en la manera en que interactuaba con otras personas.
Su vida había cambiado de manera irreversible. El momento de la despedida llegó con sentimientos encontrados. El ranchero se acercó a cada una de las viudas, agradeciendo con sinceridad todo lo que habían hecho por él. Sus palabras eran simples, pero llenas de emoción, gratitud por su cuidado, respeto por su sabiduría y admiración por su fuerza. Las mujeres, con gestos de afecto y orgullo, le desearon éxito y le recordaron que siempre tendría un lugar en su refugio, y que las enseñanzas compartidas lo acompañarían en cada paso de su camino. El ranchero partió con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Cada paso hacia su rancho era también un recordatorio de todo lo que había aprendido: la paciencia, la cooperación, el respeto por la naturaleza, la humildad y la importancia de confiar en los demás. Había pasado de la desesperación y la soledad a la fortaleza, la claridad y la gratitud. Comprendió que la vida puede cambiar de manera extraordinaria cuando uno está abierto a aprender, aceptar ayuda y aplicar lo aprendido con acción y corazón. Al llegar a su rancho, el hombre observó su propiedad con ojos diferentes. Antes veía solo trabajo, esfuerzo y rutina, ahora veía oportunidades, responsabilidad y conexión. Comenzó a organizar su trabajo de manera más eficiente, aplicando las técnicas aprendidas con las viudas. También empezó a ayudar a sus vecinos, compartiendo sus conocimientos y ofreciendo apoyo. Su transformación no solo impactaba su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Cada acción era un reflejo de todo lo que había aprendido en el refugio, y su manera de vivir se había vuelto más completa y armoniosa. Con el tiempo, el ranchero se convirtió en un ejemplo de fuerza y sabiduría en su comunidad. Las historias de su recuperación y del cuidado de las viudas apaches se compartían con respeto, inspirando a otros a valorar la cooperación, la paciencia y la empatía. Él siempre recordaba que la verdadera fuerza no reside únicamente en la resistencia física, sino en la capacidad de aprender, enseñar y conectar con otros de manera respetuosa y sabia. La vida continuó, pero con un significado diferente. Cada día era una oportunidad para aplicar lo aprendido, cada desafío una oportunidad para demostrar valor y sabiduría, y cada relación una oportunidad para practicar empatía y cooperación. El ranchero había vuelto a la vida no solo físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Había renacido gracias a la guía de 4 mujeres valientes que habían transformado su mundo de manera profunda e irreversible. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el rancho se llenaba de calma, el ranchero comprendió la lección más importante de todas: la vida puede cambiar en cualquier momento, y la verdadera riqueza reside en el aprendizaje, la gratitud y la conexión con quienes nos rodean. Las viudas apaches no solo le devolvieron la salud, sino que le enseñaron a vivir plenamente, con corazón abierto, mente despierta y espíritu fuerte. Con el tiempo, él contó su historia, no solo como un relato de supervivencia, sino como una lección de vida. Hablaba de la importancia de aceptar ayuda, de valorar la cooperación, de aprender de quienes nos rodean y de encontrar fuerza en la humildad y el respeto. Su historia se convirtió en un ejemplo de transformación, demostrando que incluso un hombre al borde de la desesperación puede renacer cuando la vida le ofrece la oportunidad y la apertura para recibirla. Y así terminó la increíble historia del ranchero que volvió a vivir gracias a 4 viudas apaches, un relato que no solo habla de supervivencia, sino de la capacidad del ser humano para cambiar, aprender y encontrar la verdadera fuerza en la solidaridad, la sabiduría y el amor silencioso de quienes nos tienden la mano cuando más lo necesitamos.